nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas queremos entregarles un documento porque sabemos de la temática. En el corto tiempo difícilmente se puede hacer un análisis profundo de todos los artículos de la Ley Federal del Trabajo y sobre todo también en 10 minutos no se puede profundizar sobre la sistemática violación a la actual Ley Federal del Trabajo. Este documento va dirigido al diputado Tereso Medina Ramírez, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Por este conducto me permito hacerle llegar a usted un análisis que nuestra organización solicitó a un despacho prestigiado en México y donde se manifiestan los comentarios con respecto a la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que adiciona y deroga diversas disposiciones, a la cual fue presentada por el Partido Revolucionario Institucional. A este respecto, consideramos que mucho de lo que se pretende modificar con esta iniciativa de ley supuestamente dice que es para el beneficio de la clase trabajadora, y nosotros consideramos que no es así. Basta poner como ejemplos el querer proponer los famosos periodos a prueba, que no solucionará la falta de empleo que existe actualmente, y que por el contrario, tal parece que lo que se busca es acabar con el empleo estable y acabar con la antigüedad de los trabajadores. El proponer cambiar la forma para rescindir las relaciones laborales únicamente va a beneficiar a los patrones. La mejor fórmula para que realmente se proteja al trabajador es que se aplique con apego la ley vigente, lo cual implicaría que efectivamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cumpliera con su cometido, para lo cual fue creada, y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje fuera expedita con todas las demandas que se le presentan. Asimismo, sería muy conveniente que la comisión que ustedes honorablemente presiden vigilara la actuación del Secretario del Trabajo y Previsión Social para que ésta se cumpla cabalmente con su cometido. En México el derecho al trabajo ha sido y es un factor de equilibrio y de justicia social, y es esta característica lo que confiere una importancia crucial a cualquier modificación a la Ley Federal del Trabajo. Por lo anterior, se deduce que la Ley Federal del Trabajo en sí misma la garantiza del ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y de la seguridad jurídica de los patrones. Por ello creemos que todo criterio de actualización a la Ley Federal del Trabajo debe ir en el mismo sentido de la letra constitucional, pues es la Constitución la que otorga el fundamento. De este modo, cualquier reforma tiene que respetar los principios del derecho al trabajo establecidos en el artículo 123, y vamos a entregarlo por escrito. Asimismo, en el documento hacemos la entrega de la declaración del Tribunal Internacional sobre Libertad Sindical presentada el 1 de mayo del 2011 en la Ciudad de México ante organizaciones en el Zócalo de la ciudad. Este tribunal, con expertos en la materia de todos los continentes del mundo, declaran que a un año de su última sesión, que fue el año pasado, este tribunal observa con alarma no solo la falta de mejora, sino el agravamiento y la profundización de la violación sistemática de los derechos fundamentales del trabajo, en medio de un clima de violencia generalizada, a la cual contribuye la violación estructural que viene ejerciendo el Estado contra los trabajadores y sus organizaciones. También lo vamos a hacer entrega para su propia referencia. Y algo importante de análisis sería el abuso autoritario de un gobierno en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, a partir primero de la intromisión en la autonomía del sindicato, al negarnos la toma de nota, cuando el problema del sindicato no es un problema de democracia. Regularmente, en todos los procesos, de acuerdo a nuestros estatutos, acá sí se eligen a los representantes del sindicato con voto directo y secreto, y se hace ante los trabajadores. Los trabajadores se organizan para llevar el escrutinio. Sin embargo, la toma de nota, que no está en la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco en la Constitución, simplemente está dentro del reglamento de la propia Secretaría, y lo utilizan con discrecionalidad para los que ellos quieren, para que florezcan los sindicatos blancos y los contratos de protección. Por eso, parte fundamental será quitar a la Secretaría del Trabajo la denominada toma de nota
Y si hay importancia del Congreso de la Unión en la democratización de los sindicatos, estamos de acuerdo, como en el SME y otros sindicatos democráticos independientes, que sus dirigentes sean elegidos con voto directo y secreto ante sus propias asambleas de base, camaradas. Otro de los temas importantes de señalar en el caso del conflicto del SME es que es increíble, es una organización sindical de las más longevas en el país. La actividad, o tenemos el registro de un sindicato nacional de industria, que funciona con presupuesto federal. Esta Cámara de Diputados autorizó presupuesto para el ejercicio 2009. Se firmó la revisión del contrato colectivo de trabajo 2008-2010 y en ninguna parte de la partida presupuestal que autorizó la Cámara de Diputados existe presupuesto para liquidar a 44,000 trabajadores al servicio del Estado, violando el convenio y la revisión con el contrato colectivo que se firman cada 2 años como lo establece la ley, y el convenio que da por revisado se deposita ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje y queda elevado al laudo. Solamente en México pasa, con un gobierno que quiere llevar a cabo todos sus intereses o gobernar por decretos. Nosotros le apostamos a lo que está en la Constitución y a las leyes. Gobernar por decreto es un gobierno autoritario que abona a acabar con el Estado de Derecho en nuestro país. Por todas las vías hemos buscado cómo resolver el conflicto. De hecho, han incorporado a la Comisión Federal de Electricidad en la zona de atención de nosotros, pero no de derecho, violando la Constitución, artículo 25, 26, 27, 28 constitucional, violando la Ley Federal del Trabajo, violando la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y otra ley que crearon en agosto del 94 por la Cámara de Diputados, la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Y de esta Cámara autorizaron que se creara la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para que todas las acciones del Ejecutivo, llámese decretos, llámese memorandos, circulares, fuera sancionada por esta comisión para que cumpliera desde el punto de vista de interés público en la economía nacional, qué beneficio iba a traer para la sociedad y que el Estado mexicano no tuviera problemas de demandas y agravios económicos. De esto no cumplieron nada. Fue un acuerdo político para acabar con un sindicato democrático, porque atrás de los intereses reales está la entrega del sector eléctrico a las transnacionales. Ya se observa, y hay un documento oficial de la Unidad de Evaluación y Control de esta misma Cámara, que el problema de Luz y Fuerza del Centro es la política tarifaria, cómo le vendían la electricidad a Luz y Fuerza, un precio muy caro, y nos obligaban a venderla barata. Y todo el déficit financiero de CFE lo estuvo absorbiendo Luz y Fuerza del Centro. También aquí observamos que en eso se llevaban 53% de costos y explotación, y únicamente los salarios de los trabajadores era del 6.3% de costo y explotación. Recordarán en el 2009, aquella noche del 11 de octubre en la madrugada, el Ejecutivo, con una campaña publicitaria, dijo que los 42,000 millones de pesos de transferencias a Luz y Fuerza del Centro era para los privilegios de los trabajadores. Yo no he visto en este país que un trabajador tenga privilegios, compañeros. Yo no he visto que en este país toda esa cantidad de dinero sea para los salarios y prestaciones. Lo que sí hemos visto, los abusos autoritarios con el presupuesto, y los únicos que generamos la riqueza somos los trabajadores. El principal activo de una empresa, de un país, son sus trabajadores. Pero quieren empresas de clase mundial y trabajadores de cuarta. Hoy no podemos permitir que se retroceda en las conquistas históricas de los trabajadores. Más productividad nos piden cuando tenemos al hombre más rico del mundo y a los hombres más ricos del mundo. El problema es cómo se distribuye la riqueza en el país. Por eso nosotros planteamos, y está en sus manos, señores diputados, les voy a entregar también esta copia, que se ha hecho la solicitud a esta Cámara de Diputados por el Sindicato Mexicano de Electricistas para iniciar el procedimiento de juicio político a Javier Lozano, porque él es el responsable de romper la autonomía de los sindicatos democráticos independientes. Él es el responsable de la pérdida de empleos en el país,
y él es el responsable de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, y eso está ahí, ya lo tienen aquí en la Cámara de Diputados, en la Secretaría General se ingresó, tanto los mineros también ingresaron, con todo el estudio importante legislativo, y sí pedimos, señores diputados, que en sus manos está, no nada más legislar en materia de la Ley Federal del Trabajo, como lo dice el artículo 73, fracción décima, también en sus manos está legislar en materia de energía eléctrica y derechos de los trabajadores, pero también en sus manos está la creación de estas leyes y tener los controles para que las leyes se cumplan. Si no se cumplen las leyes, lo único que nos dejan allá afuera, pues es un estado policíaco y militar, porque hoy tienen tomadas las instalaciones de Luz y Fuerza del centro, cuando el decreto es ineficaz, el decreto no existe, no pasó por el Congreso de la Unión ninguna iniciativa para quitar a Luz y Fuerza del centro, ahí está. Hoy el contrato colectivo de trabajo del SB, que son conquistas de más de 96 años de la lucha de los trabajadores, bien valdría la pena que ese contrato sea extensivo a toda la clase trabajadora de este país para tener empleos permanentes, salarios remuneradores y un ingreso que nos permita en una vejez, tener una vejez digna con nuestras propias familias. Esa es la posición nuestra. Hoy no nada más nos criminalizan por defender el derecho al trabajo y que se respeta la Constitución y las leyes, sino también nos meten a la cárcel. Tenemos más de 6 meses con un compañero del Comité Central preso político, preso de conciencia en el penal de Puebla, Miguel Márquez Ríos, y lo acusan por ir en contra de la riqueza nacional, dice que detuvo él solo privación ilegal de 6 policías federales preventivos. Lo acusan de resistencia a particulares. 11 compañeros que detuvieron el 11 de abril los acusan de motín, fueron procesados en el fuero común. El fuero común dice alcanzan fianza, pero la PGR que está al servicio de estos señores dice no, es que hay una denuncia de un ingeniero de la CFE porque le robaron una laptop los 11 en pandilla y es un delito grave y no pueden salir. Hay un compañero jubilado de 72 años con mal de Parkinson y está detenido y dicen que no alcanzan fianza. Hoy los que estamos por defender la Constitución y las leyes nos llaman criminales, y los que violan la Constitución y la ley los jubilan. Es el caso de CFE, quien recibió la infraestructura eléctrica de Luz y Fuerza en un comodato a través de un notario público 25 minutos después de que tomaron nuestras instalaciones. Néstor Félix Moreno Díaz, que salió en el tema de los yates, Ferraris, sobornos de millones de dólares, lo acaban de jubilar, más de 170,000 pesos mensuales. Y Alfredo Elías Ayub, que 11 años estuvo al frente de la CFE y que es el que produjo todo el quebranto de infraestructura que han contratado a través de los pidiregas. De hoy todo el acoso, incluso traigo un volante que están repartiendo en varios distritos, donde dice, lo manda el diputado Francisco Rojas, a todos los vecinos para que presenten su recibo de luz por los abusos de la Comisión Federal de Electricidad en el cobro de energía eléctrica, que se ha disparado hasta más de 1000% en algunos casos. Dice, estamos a favor de un servicio eléctrico eficiente, de calidad y sobre todo a un precio justo. El alza en la canasta básica, la gasolina, el gas y el gran problema del desempleo ha generado una situación muy difícil. Y así como varios diputados, yo escuché antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones, aquí estuvimos, porque estamos cabildeando que se restablezca la legalidad a través de crear un organismo público descentralizado desde la facultad que tiene el Congreso, y escuché y vi cómo los diputados del PAN ponían una manta grandota y que decían, faltan 3 días y la reforma laboral, ¿cuándo? Pero el discurso, la verdad que para conmover a todos, dijeron en el discurso, es que los diputados del PAN, dice, nos interesan mucho los derechos de los trabajadores. Y los diputados del PAN dijeron, y también nos preocupan mucho que se estén violando los derechos humanos de los mexicanos. Además es un discurso sin moral, porque si realmente les interesaran los derechos de los trabajadores, no hubieran tomado las instalaciones de Luz y Fuerza de manera armada y militar. Por eso planteamos,
y acudimos al Congreso de la Unión en el marco de sus facultades a que de inmediato se resuelva el conflicto generado por este gobierno panista en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. Se proteja al trabajador es que se aplique con apego la ley vigente, lo cual implicaría que efectivamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cumpliera con su cometido, para lo cual fue creada, y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje fuera expedita con todas las demandas que se le presentan. Asimismo, sería muy conveniente puede profundizar sobre la sistemática violación a la actual Ley Federal del Trabajo. Este documento va dirigido al diputado Tereso Medina Ramírez, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Por este conducto, me permito hacerle llegar a usted un análisis que nuestra organización solicitó a un despacho prestigiado en México y donde se manifiestan los comentarios con respecto a la iniciativa que no solucionará la falta de empleo que existe actualmente y que por el contrario tal parece que lo que se busca es acabar con el empleo estable y acabar con la antigüedad de los trabajadores. El proponer cambiar la forma para rescindir las relaciones laborales únicamente va a beneficiar a los patrones. La mejor fórmula para que realmente en nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas queremos entregarles un documento porque sabemos de la temática. En el corto tiempo difícilmente se puede hacer un análisis profundo de todos los artículos de la Ley Federal del Trabajo y sobre todo también en 10 minutos no se puede reforma la Ley Federal del Trabajo que adiciona y deroga diversas disposiciones a la cual fue presentada por el Partido Revolucionario Institucional. A este respecto consideramos que mucho de lo que se pretende modificar con esta iniciativa de ley supuestamente dice que es para el beneficio de la clase trabajadora y nosotros consideramos que no es así. Basta poner como ejemplos el querer proponer los famosos periodos a prueba